Buenas noches, amigas y amigos. Hacía ya un buen rato que no nos veíamos en esta transmisión de La Dominguera. Disculpen a quienes la semana pasada estuvieron esperando este comentario, este balance, pero pues hubo circunstancias que me impidieron poder conectarme. Entre esas circunstancias, pues que no habían vuelos de regreso a la Ciudad de México porque si ahora nos acordamos, el fin de semana pasado, el tema de mayor tensión, incluso hasta de histeria en las redes sociales, fue las erupciones del Popocatépetl que generaron, pues no solamente informaciones falsas, sino alarmas desmesuradas. Estábamos en la fase amarilla o en la fase 3 del semáforo amarillo, de la alerta amarilla, y bueno, pues habían ya vulcanólogos express que estaban diciendo que ya teníamos que pasar a la fase roja. Y bueno, eso también provocó tensiones en los aeropuertos, tensiones informativas, porque pues había una especie de deseo casi sinuoso y oculto de algunos medios de que viéramos arder en fuego las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl, que bueno, lo que ha hecho durante varios años, desde el 94, digamos que retorna a esa actividad volcánica intensa, pues echar humo, lava y gases y mucho elemento de agua líquido a la atmósfera. Esto es uno de los fenómenos más impresionantes que podemos observar de la naturaleza, pero bueno, esa es la naturaleza con la que convivimos, y crear histeria y pánico pues también no ayuda en nada a que todos estemos más tranquilos. Eso pasó el fin de semana, ahora estamos un domingo después con una serie de temas que creo que valen la pena comentar con ustedes. Estoy aquí esperando a que se integren algunas y algunos más compañeros que quieran participar. Les agradezco a Eva Galván, que nos está mandando saludos, y a todas y a todos los que nos estén escuchando, pues desde los sitios donde estén, desde sus casas, o viendo el canal 14, o viendo el canal 11, o cualquiera de los medios públicos que ustedes consideren los que sean necesarios. Este domingo 28 de mayo, hubo dos grandes cierres de campaña en el Estado de México. El próximo domingo, el domingo 4 de junio, son las elecciones en una de las entidades no solo más pobladas, más grandes y con más tensiones en el país, sino una de las entidades símbolo de lo que fue durante muchos años el poder de los grupos caciquiles y corporativos priistas, en especial el más longevo, el más poderoso, el que maneja mayor dinero y el que ha construido toda una cultura pues de la corrupción desde el poder público, que es el llamado Grupo Atlacomulco. El Grupo Atlacomulco surgió hace más de 80 años, ya casi 100 años, a raíz de la presencia en el Estado de México, de los años 30, en donde se disputaban distintos grupos, las gubernaturas, y se resolvían las cosas a balazos. Surgió un diplomático que llegó al Estado de México, Isidro Fabela, y digamos que culturizó a los bárbaros del Estado de México. Pero en realidad lo que hizo fue darle su prestigio y su presencia al nacimiento de un grupo llamado Grupo Atlacomulco, porque el municipio de Atlacomulco es quizá uno de los municipios emblemáticos para la creación de políticos y de gobernadores en el Estado de México, nada más y nada menos que el último presidente del PRI, Enrique Peña Nieto, nació, creció y se acostumbró a esta cultura de la corrupción y de la
integración entre el grupo, entre el poder del dinero y el poder político y el poder mediático, que fue el grupo Atlacomulco. Los últimos gobernadores que crearon unas redes permanentes de operadores políticos, de intereses de gran capital, fueron señalados como parte del grupo Atlacomulco o como jefes del llamado grupo Atlacomulco, como fue el caso emblemático de Carlos San González, quizá el hombre más rico en la política en los últimos 50 años, que nunca pudo ser presidente de la República por su origen extranjero, pero ya cuando lo quiso ser, pues ya había pasado su momento, su época, pero no su herencia. Una de las herencias del janquismo es precisamente esta idea de que un político pobre es un pobre político, que quiere decir que para triunfar en el poder público necesitas poder del dinero, y el poder del dinero, pues todos sabemos, los que sabemos cómo funciona la política mexicana, se deriva o se surge, y aquí está Mimoso para comentarnos, de la fusión de el poder del dinero con el poder de los sobornos. Aquí no le gusta no le gusta al Mimoso que hablemos de política, pero creo que tenemos que hablar hoy de esta historia del grupo Atlacomulco. Y los últimos gobernadores más importantes de este grupo, Alfredo del Mazo, hijo del primer gobernador formal del grupo Atlacomulco, que también se llamó Alfredo del Mazo, tiene un hijo que actualmente es el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, y nieto, hijo de exgobernadores y primo de Enrique Peña Nieto, vinculado a estas redes de intereses que se han creado a lo largo de muchas décadas. El actual gobernador, Arturo del Mazo, último representante, digamos, la última carcajada de la cumbancha del grupo Atlacomulco, pues bien pudo haber no sido gobernador, porque las elecciones del 2017 en el Estado de México, para muchos observadores y participantes, la ganó la maestra Delfina Gómez. Una maestra de Texcoco que tiene todas las diferencias con el grupo Atlacomulco. Ella no surgió en las cunas del poder político y el económico, ella viene desde abajo, ella fue maestra y directora tanto de un sistema privado como de un sistema público, se ganó el respeto y la admiración de la gente en donde ella estuvo como funcionaria de la SEP, como directora, por su capacidad de atención y de compromiso con los más necesitados. Esa maestra, a la que le han burlado por su origen mestizo o indígena, por su forma de hablar, porque no es güera, porque no quiere parecerse Mexican White o una especie de aspiracional o wannabe o Golden Boy o Golden Girl. Acordémonos que la última generación de los gobernantes del Estado de México se hacen y se hicieron llamar los Golden Boy, los niños de oro, es decir, los que visten trajes de marca, los que además se afeitan de una manera y se cuidan la piel de una manera como si fueran estrellas de cine, porque para ellos la fusión entre el poder económico, poder político y poder mediático representa espectáculo, faramalla, farándula y sobre todo racismo. El racismo es una de las, pues digamos, de las taras políticas y culturales más arraigadas en el Estado de México. Y contra esa maestra, contra Delfina Gómez, hubo todo un aparato en el 2017 para intimidar a los votantes y para frenar lo que ya era una ola en todo el país y que triunfó finalmente en el 2018, una ola de cambio, de transformación radical y que no tenía que ver ni con el grupo Atlacomulco, ni con los panistas que malgobernaron el país con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y mucho menos con los resabios de un partido que pudo haber sido un gran partido de izquierda y decidió ser un partido anexo al bipartidismo como fue el PRD. 6 años después, la maestra Delfina Gómez ahora vuelve a ser candidata a gobernadora. Las encuestas, incluso las más oficiosas, le dan una ventaja todavía de más de 5 puntos, otras de 15,
y algunas, las más quizá optimistas, les dan una ventaja de 20 puntos a la maestra Delfina Gómez, frente a una joven que fue una de las alcaldesas más jóvenes del priismo mexiquense en los últimos años, alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, funcionaria de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Erubiel Ávila por un tiempo, y por supuesto el gobierno de Alfredo del Mazo. Estoy hablando de una muchacha que se llama Alejandra del Moral y que es exactamente la otra versión de Delfina Gómez, una versión joven, cuidada, clase al extremo, no sabemos si con cirugías plásticas o no, pero que habla como si fuera alumna de universidades extranjeras y pretende conectar con la población del Estado de México que ha sido saqueada, vilipendiada, defraudada, intimidada por esta especie de aristocracia atlacomulquense que ha rodeado durante años la cultura política de esta entidad tan importante y tan pegada y tan absolutamente codependiente de la Ciudad de México, que es el Estado de México. Esto es lo que está en disputa. ¿Y quién es Alejandra del Moral? Pues Alejandra del Moral representa nada más y nada menos que los últimos intentos del Grupo Atlacomulco por fusionarse con la tecnocracia dorada. Es alumna destacada y protegida de Luis Videgaray. Luis Videgaray, que fue secretario de Finanzas en el Estado de México, que cobró una millonada por supuestamente desde Protego, una consultora que tenía a arreglar la deuda del Estado de México, y después se volvió el cerebro financiero, político y corruptor del gobierno de Enrique Peña Nieto, tal como otro personaje lo ha hecho ver y lo ha declarado ante el proceso que se le sigue, como es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que coincidió en ese gabinete y que se confrontó con Luis Videgaray. Bueno, el poder de Luis Videgaray sobre Alejandra del Moral, pues se demostró también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Alejandra del Moral estuvo a cargo de una institución de la banca del bienestar llamada Bansefi. Bansefi, que ahora es el Banco del Bienestar, pues durante la época de Alejandra del Moral tuvo bastantes cuentas pendientes, incluso hay la sospecha de que se pudo haber pues utilizado a Bansefi para triangulaciones de la estafa maestra o de otros tipos de estafa. Y nunca dijo nada Alejandra del Moral. Por ejemplo, aquí tengo unos datos de la CONDUCEF, que es la Comisión Reguladora de las Instituciones Financieras, que en 2015 las reclamaciones de Bansefi, en 2015 cuando estaba al frente Alejandra del Moral, crecieron un 355% de 338 que hubo en 2014 a más de 1.540, y de las cuales la gran mayoría, 1.067, correspondieron a cargos no reconocidos. ¿Qué fue lo que sucedió en Bansefi durante la época de Alejandra del Moral? ¿Por qué la rescatan y la vuelven a mandar al Estado de México durante la campaña del 2018, que por cierto perdió ante Delfina Gómez la candidatura al Senado en la fórmula que tenía con el exgobernador César Camacho? Esto quiere decir que ya se han confrontado estos dos modelos, estas dos figuras en las urnas, y Delfina Gómez, vinculada además al proyecto de Andrés Manuel López Obrador de cambio y de combate a la corrupción, pues le ha ganado. Entonces, esto que va a ser la guerra o más bien la batalla más importante de una disputa muy larga para poder lograr la alternancia efectiva en el Estado de México, hacer un cambio paulatino de la clase política y de la cultura política y de lo más negativo que ha dejado el Grupo Atlacomulco de sometimiento y de cinismo y de corrupción en esta entidad tan importante. Es el momento de hacer ese cambio. Y eso es lo que va a estar en juego el próximo
el próximo 4 de junio, estamos el 28 de mayo, el próximo domingo. Esto es lo que quería yo englobar como una reflexión. El día de hoy se hicieron los mítines de cierre de campaña, circularon imágenes muy intensas de con actos de violencia y de enfrentamientos a sillazos entre simpatizantes, al parecer, del PRD y del PRI en el evento de Alejandra del Moral, que también pues habla de que no hay la suma de las siglas, no es la suma de las masas ni de las bases, muchísimo más cuando estamos hablando de acuerdos cupulares para poder imponer a una joven candidata que se vincula más con el derrotado peñismo y el videgaraycismo que con las necesidades del Estado de México. El mensaje de Alejandra del Moral fue pues en contra de Morena y del avance de Delfina Gómez. No hubo una defensa realmente de lo que está sucediendo en el Estado de México o de cómo poder mejorar la situación, y mucho menos el uso de las siglas del PRI, que tal parece que se han ido borrando en la propaganda y la publicidad de Alejandra del Moral. Delfina Gómez, en otro acto, también 2 actos tuvo, pues lanzó otra vez un mensaje de que tienen que salir a votar, de que no pueden dejarse intimidar por pues este grupo político que ha gobernado durante tantos años el Estado de México. Hizo un llamado intenso, importante. Aquí vamos a escuchar una parte del discurso el final del discurso de Delfina Gómez en una comunidad de Santa Ana Tlapaltitlán, donde estuvo en este domingo. A que llegara la maestra. Cimientos de polvo, pero saben que nada nos detuvo. Y por eso agradezco mucho a todos los compañeros que esperaron. Naucalpan, me acuerdo mucho que nos agarró un aguacero, pero los compañeros no se rajaron. Estuvieron allí al pendiente esperando a que llegara la maestra. Y lo mismo nos pasó el día de ayer en lo que fue Tenango del Valle, que también un aguacero, y que saben que ahí estaban nuestros compañeros. Y por qué no decir de otros municipios que a veces llegábamos esas miradas de alegría. Eso es lo que, ese estilo de discurso, esa manera de cercanía con sus simpatizantes, pues es lo que ha hecho que Delfina Gómez sea el fenómeno político electoral en el Estado de México. Y lo que me dijo una compañera del Estado de México que ha trabajado con administraciones priistas, aún no siendo priista ella, es que todos los que han subestimado a la maestra Delfina Gómez han salido derrotados. Incluso algunos compañeras y compañeros que acompañaron a la misma Delfina en la aventura de Morena. Es decir, en Delfina Gómez hay la construcción de una nueva figura de político, de política que sí viene de la ciudadanía, que sí viene de abajo, que sí tiene una identidad con quienes va a gobernar, que conoce los problemas fundamentales, que no tomó cursos de buena dicción, de buen español, de manejo de cámaras, de cómo hacer el media training para que ella se vea como si fuera norteamericana, cuando en realidad lo que ella quiere es ser mexiquense. Esto es lo que está en juego. Agradezco mucho sus comentarios. Aquí estoy viendo algunos de ellos, sobre todo que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Estado de México. Por ejemplo, dice Eva Galván, el próximo domingo el Grupo Atlacomulco se irá del Estado de México. Me manda saludos también para los gatitos. Desde Tlanepantla también nos escriben, desde Tecmascaltepec, dice Morena ganará y la próxima gobernadora será la maestra Delfina. Aquí Mónica Garza recuerda muy bien una explicación que dio Bernardo Gómez en Chamuco TV sobre el Grupo Atlacomulco. Puro Megarrata, Arturo Montiel, Chaifet, Peña, Han del Mazo. Socorro Barrera dice, aquí en Morelos conviviendo con Don Goyo, pues estábamos hablando al principio de lo que pasó con el volcán. En el Estado de México no se olvida la represión de Atenco, dice Eva Galván, y esto es muy importante reconocerlo. Le agradezco a Ernesto Gómez sus comentarios. Leslie Sainz nos está sintonizando desde Cancún.
también hay otros comentarios. Georgina Alicia Plasencia dice: la señora inmoral quiere aplicar la de EPN, que por joven y de buen ver piensa que ganará. Miren qué interesante la manera de rimar. Está Leslie Sáenz, dice: ningún candidato ni en el Estado de México ni en Coahuila tienen propuestas para el pueblo. Los corruptos PRIAN, PRD. Dice Mario Luna: ya se han manifestado varios. Además, yo tengo familiares en ese municipio y les dejó malos recuerdos de su nefasto gobierno. Me imagino que está hablando así de Cuautitlán Izcalli, donde gobernó Alejandra del Moral. En fin, muchas gracias por los que están aquí sumándose, incluso hasta para los que se suman para insultar, porque pues el insulto la verdad es que solo describe a quien lo emite, no a quien lo recibe. Y si son personas reales, pues qué tristeza, y si son bots o troles, pues bueno, ya sabemos que las redes la están intoxicando. El otro gran tema de esta semana fue la disputa con el Grupo México, este segundo mayor grupo del segundo hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, que es Germán Larrea, por debajo de Carlos Slim. Germán Larrea, el heredero de un emporio de la industria minera, sobre todo de la minera del cobre, y también de otros negocios que fue haciendo su padre, se ha diversificado en los últimos años y ha crecido su fortuna de una manera espectacular, sobre todo a raíz de las concesiones que se le entregaron con el gobierno de Ernesto Zedillo en materia ferrocarrilera y lo que gana con el cobro del peaje en ferrocarril, el transporte de los bienes y servicios, porque es casi transporte de carga, más negocios en donde lo último que le importa es la situación de sus trabajadores, como lo vimos en Pasta de Conchos, lo vimos en la minera Cananea, lo vimos cuando en el río Sonora se contaminó el agua por culpa de una de las minas del Grupo México, y en fin, hemos estado observando desde hace años la manera de actuar de forma torva, oscura e impune a Germán Larrea, que incluso llegó a tener un conflicto directo con los de Televisa, cuando formó parte de su consejo accionario en 2008, alrededor de esa fecha, o 2009, y utilizó información privilegiada de la empresa pues para ganar. Es decir, es un hombre que no tiene lealtades más que con la ambición, con el dinero y con la expansión de su fortuna. Este señor Germán Larrea esta semana fue el objeto de dos frentes importantes. Por un lado, el gobierno federal anunció que se suspendía la concesión de uno de los tramos, del 8% del total de los tramos que tiene Ferrosur, para poder hacer la interconexión con el transísmico, con el tren transísmico, que es otra de las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. Y bueno, pues los odiadores de López Obrador y los que están viendo siempre el apocalipsis venir, dijeron: ya es el chavismo, López Obrador está expropiándole a un intocable como Germán Larrea, va a ahuyentar inversiones, va a crear una situación de inestabilidad y de incertidumbre, y lo único que estamos viendo es que las cifras tanto de la inflación como de la cotización del peso frente al dólar, es que los índices y los indicadores también de crecimiento económico y de empleo revelan que pues la economía está andando, está mejor que nunca, sobre todo después de dos gobiernos que destrozaron muchos cimientos de la economía más popular, el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, con gasolinazos, con decisiones realmente pensadas para salvar el aparato económico a costa de los propios ciudadanos. En fin, a pesar de todo ese discurso histérico, Grupo México acepta que va a tener que negociar con el gobierno. Se filtró que era una negociación monetaria del pago de 7,000 millones, nada más y nada menos que lo que quiere el señor, pero no va a ser así, lo respondió López Obrador en la conferencia matutina del miércoles pasado. Y en la conferencia del viernes pasado, de antier, López Obrador también dio a conocer que Banamex
Citibanamex, el segundo banco más grande de México, suspendió definitivamente las negociaciones de compra accionaria de Germán Larrea del Grupo México para esta parte de la banca no empresarial, que es la banca de consumo, la parte, digamos, masiva de Banamex, porque es la que le da servicio a muchísimos ciudadanos, pues de que se suspendía la negociación para esta compraventa y que se iban a una operación bursátil, es decir, la compra de acciones en el mercado bursátil que se realizará hasta 2025, es decir, después de la sucesión presidencial. Y cuando Andrés Manuel López Obrador estaba comentando eso, también lanzó la idea de que bien se puede tener con los niveles de ganancias que han tenido brutales los bancos mexicanos, 240,000 millones de pesos de ganancias en un año, una banca pública que no sea tan agiotista ni tan pues cobradora de los servicios que le da a los usuarios, que somos los que tienen lo que es nuestro dinero. En fin, esto es lo que sucedió esta semana con el Grupo México, que también fue uno de los episodios más interesantes, más importantes recientemente, de la separación del poder político del poder económico. Esta batalla con el Grupo México es, pues justamente una de las cosas a las que más les tenían miedo quienes siempre han defendido el statu quo de la cleptocracia mexicana. ¿Cómo te vas a enfrentar a alguien intocable, a alguien que representa la segunda fortuna del país? Pero claro, esa fortuna en buena medida se debe a las concesiones que el Estado mexicano le otorgó y no al esfuerzo, a la producción, a la capacidad empresarial y productiva y social de este empresario. En fin, eso es lo que vimos esta semana. Aquí estoy viendo algunos comentarios del caso de Larrea, aparte del Estado de México, y les agradezco mucho. Dice, Larrea nos debe mucho a los mexicanos, los desastres ecológicos, así es, Eva Galván. María Antonieta Ábalos Tenorio, ojalá podamos reunir dinero para que compremos el Citibank. En fin, esto es parte de lo que se ha comentado en estos días. Por último, no puedo terminar este balance de la dominguera sin mencionar el caso de Perú. El caso de Perú, que tiene también alteradísimos a los odiadores de López Obrador, porque cómo es posible que insulte a la presidenta Dina Boluarte diciéndole que hay mucho pueblo para tan poco gobierno, y qué bueno que el Congreso de Perú declaró non grato el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a Andrés Manuel López Obrador. En fin, una serie de barbaridades que se dicen y que no entran en el fondo del asunto de lo que está sucediendo en Perú, y que es un mensaje hacia todos los gobiernos populares de izquierda en América Latina. La élite financiera, minera, sobre todo minera de Perú, estaba descontenta con la forma atrabancada, poco profesional para los estándares de la cleptocracia peruana de Pedro Castillo, e hizo todo por reventar a su gobierno. Y lo quiso reventar mediante periodicazos, críticas en los medios de comunicación, racismo profundo, porque Pedro Castillo representa a las comunidades indígenas más empobrecidas que se empoderan de nuevo en Perú, que enfrentaron no solamente ahora, sino desde la época de Alberto Fujimori, a esa fusión tremenda de intereses económicos, de intereses políticos y de golpismo militar. Hay un contexto, hay una historia en esto de Perú, y lo único que saben decir es que México está interviniendo en una nación extranjera. ¿En qué momento México mandó embajadores, diplomáticos o procónsules para manipular al Congreso de Perú, para
derrocar a Pedro Castillo, para encarcelarlo, para tenerlo como un rehén, como si fuera, como lo hizo Victoriano Huerta con Francisco I. Madero. Se está defendiendo en la posición mexicana, que tiene que ver con la doctrina Estrada, la legitimidad de gobiernos electos democráticamente y que además se enfrentaron a una situación profundamente injusta, alterada y golpista. Eso es lo que México defendió también con Salvador Allende y en contra de Pinochet. Eso es lo que hizo que México no reconociera durante más de 40 años a la dictadura franquista de España y que nos debe llenar de orgullo. Franco, este generalísimo que hizo retroceder décadas a España del desarrollo democrático. En fin, esto es lo que no se ve, pero salió a relucir y salió en el debate que se está teniendo sobre el Perú. Y creo que en estos momentos los que tenemos una conciencia de la importancia de defender a los que menos tienen, a los débiles, a los que han sido perseguidos y estigmatizados de toda la vida durante los últimos años, los indígenas, los pueblos originarios de América Latina, incluyendo a los de Perú, es el momento de decir clara y concisamente así no al golpismo de Perú y que se restablezca la democracia y el gobierno de Pedro Castillo. Creo que eso, más que una acción inteligencista, es una acción ética de principios diplomáticos. Y eso que tiene López Obrador de mantener posiciones con una entereza que algunos dicen que es terquedad, es lo que incomoda tanto al establishment internacional y nacional. En fin, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a nada más a leer los últimos comentarios que están llegando sobre el grupo Atlacomulco. Y en fin, y dice Porfirio Díaz Fonseca, el próximo domingo los mexiquenses tenemos una cita con la historia, no más grupo Atlacomulco. Nuestro presidente, un gran humanista. En fin, muchas gracias, buenas noches, pasen y disfruten un feliz domingo 28 de mayo.